Buenos días. Empiezo con esta clase. Inicialmente, pues como quiero contarles que, bueno, la primera vez que doy esta clase así me parece sumamente difícil. He pensado como en todas las posibilidades para que esto pueda llegar a ser comprensible para ustedes, porque, bueno, realmente aquí es como de las clases que yo llamo que son tableriables, es decir, necesito. Aquí hago uso de las diapositivas que les mandé, aunque esas diapositivas se restringen básicamente al texto de Benedict Anderson, que es un texto que pues, que abordaré más adelante, es el último que trabajo de todos los textos. Inicialmente esta clase que tiene pues como varias ayudas didácticas, están las diapositivas, está la tablereada, pues también hace parte, la clase la inicio con una discusión, un conversatorio que básicamente se nos va toda la clase, en la cual empezamos pues como a hacer un balance de los textos que hemos leído, es decir, del texto de Erich Hobsbawm, del texto de Gellner, del texto de Renan y del texto de Hans Kohn. Entonces ahí se arma una discusión porque intentamos mirar cuáles son las diversas, aunque hay más bibliografía obviamente, intentamos mirar cuáles son esas vías, esas vertientes, esas posiciones frente a aquello que es la nación y el nacionalismo. Eso no lo vamos a poder hacer, obviamente, por la situación en la que estamos, pero sí les voy a pedir en el cuadro que les mandé, un cuadro que deben entregar porque es una nota y además de que es una nota, es como una especie de fichaje o de sistematización de la información que ustedes metan. Al menos, por ejemplo, si usted se leyó a Gellner, entonces que ponga allí esa definición y bueno, esa explicación de lo que es la nación y el nacionalismo en ese pedacito de cuadro. Yo me encargaré entonces de hacer como una síntesis de toda la información que ustedes me van mandando para que ustedes al final, cada uno de ustedes tenga la información de todos. Obviamente esto es más fácil hacerlo cuando estamos todos presencialmente en el salón. Aquí va a ser un poco complejo, entonces yo voy a intentar pues como unificar de alguna manera toda esta información. A ver, ¿qué más les puedo decir? Como les digo, didácticamente es complicado por aquello de la falta del tablero. Pues estoy en mi casa, no tengo tablero, la posibilidad, pensé hasta en rayar la pared, pero no. Entonces voy a intentar hacer así. Me van a disculpar que no sea muy experta en esto de hacer videos, yo hablando de algo académico. Afortunadamente estoy sola y nadie me está viendo porque para mí las cámaras son bastante invasivas. Entonces voy a estar haciendo las cosas como más bien regular. Estoy hablando desde mi celular, no les puedo compartir pantalla porque mi computador pues tiene la pantalla buena, pero no tiene una muy buena cámara y no tiene un muy buen micrófono. Entonces estoy grabando desde mi celular, que tiene mejor resolución, y entonces voy a estar moviendo el celular porque intenté ver si había esa cosa que se llama como cambiar de una cámara, pues de la cámara de selfie a la cámara posterior y no fui capaz. Si alguien me puede instruir al respecto, sería genial. Entonces voy a estar moviendo el celular, perdonen ahí pues la montañerada, como para estarle mostrando partes de la pantalla que tengo en el computador y que de alguna manera imita lo que sería lo que yo estaría haciendo en el tablero. Obviamente va a hacer mucha falta los comentarios y las preguntas que ustedes me hacen en clase. Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo vaya hablando, normalmente, como sucede siempre en mi caso, yo voy a dar cosas como por obvias. Les voy a pedir el favor de que ustedes, cuando estén viendo el video, esta parte del video de la clase se llama instrucciones de cómo recibir esta clase. Cuando ustedes vayan viendo el video, por favor vayan anotando las preguntas. Y cuando ya termine el video, cuando usted ya se haya leído todo, cuando ya digamos que tiene todos los insumos, ahí me manda entonces por el chat de Hangout, me manda esas preguntas que le quedaron, esas incógnitas. Lo podemos hacer en videollamada, que me parece que es más fácil, a ponernos ahí a escribir pues como todo un ensayo acerca de lo que es la nación, además es más sumamente complejo. Entonces lo podemos hacer de esa manera.
Yo estoy trabajando normalmente desde mi casa, en cualquier momento me pueden escribir, no les garantizo que les responda inmediatamente, pero sí estoy totalmente pendiente. Entonces, si no puedo darles inmediatamente las respuestas porque eso requiere de tiempo y de pensar, entonces cuadro con ustedes como en qué momento les puedo dar esas respuestas. Me preocupa mucho la situación, me preocupa mucho dar la clase así. Créanme que siento que se queda debiendo un montón de cosas que suceden dentro del salón de clase. Yo no soy una persona muy aficionada o que comparta mucho la idea de la virtualidad. Creo que la virtualidad se da para ciertas situaciones, creo que la virtualidad puede llegar a ser muy interesante y muy buena en algunas carreras. En el caso de nuestras ciencias sociales creo que es posible de pronto en el doctorado, porque incluso en la maestría creo que es importante la presencialidad, porque no se trata de meter contenidos, sino que se trata, o de tener mucha información, sino que se trata también como de la construcción que uno hace con las otras personas sobre el conocimiento. Y aquí hace mucha falta las preguntas, aquí hace mucha falta los comentarios. Esta clase realmente es una clase muy agradable, me gusta mucho darla porque suscita mucho debate, suscita confrontaciones, pues como desde el punto de vista intelectual, entonces bueno, nos vamos a perder de eso. Yo espero que esta contingencia no sea todo el semestre, sea por unos cuantos, digamos un mes, un poco más de un mes, que igual nos permita más adelante encontrarnos en el salón y poder estar hablando de este tema, que creo que es vital, que al igual que el de modernidad, este es muy importante, pero considero que este es el más importante, porque ahora en adelante todos los temas que vamos a ver van a estar cruzados por al menos esta primera unidad, que es la que arrancamos hoy, van a estar cruzados por la idea de lo que es la nación y entendiendo cómo nosotros históricamente vamos asumiendo eso. Bueno, creo que me he demorado 7 minutos haciendo toda una introducción de lo que van a ser los siguientes cursos. Hay clases que creo que no necesitan que yo esté hablando de esto y que podemos leer y hacer conversaciones por Hangout, pero esta sí, no basta con leerla. Bueno, arranco. Mm, Les voy a mostrar, bueno, no, primero lo voy a decir. Tenemos entonces, voy a arrancar haciendo como, sumando todo lo que ustedes han leído. Eh, digamos que lo que de toda la interpretación y de todo el horizonte hermenéutico que yo tengo sobre lo que he leído sobre Nación, que no solamente son los textos que ustedes han leído, creo que les puse a leer los que yo particularmente considero más importantes, eh, más otros que no se los pongo a leer, pues porque ya es como llenar de demasiada bibliografía. Si necesitan los que en algún momento quieran trabajar este concepto, como les he dicho siempre, si necesitan bibliografía, con mucho gusto les puedo compartir. Bien, entonces arranco diciéndoles primero que al igual que modernidad, nación es un concepto. Bien, entonces quiero que piensen en una situación como tripartita, ¿cierto? Normalmente yo en clase en el tablero lo pondría de la siguiente manera. Hago 3 columnas. En la primera columna pondría nación, en la segunda columna pondría nacionalidad y en la tercera columna pondría nacionalismo. Normalmente es así. Gráficamente es importante esta división que hago y siento como que lo asumen. Primero, eso quiere decir que las 3 cosas son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de nación hablamos de una cosa, cuando hablamos de nacionalidad hablamos de una cosa y cuando hablamos de nacionalismo hablamos de otra cosa. Pilas, cuando ustedes están leyendo, algunos autores van a trabajar la palabra nación y la palabra nacionalismo como conceptos. Otras veces no. Algunos son medianamente conscientes de la diferencia que existe entre esos dos conceptos. ¿Listo? Entonces tienen que estar pendientes si es un sinónimo, si lo está usando como un sinónimo o está empleando los dos conceptos. Esa parte creo que es importante tenerla en cuenta. Bien, nación. Nación es, digamos, la primera palabra que emerge. Como les he dicho, etimológicamente, en el caso de la modernidad y como etimológicamente en otros conceptos, la palabra existe antes de ser un concepto, ¿cierto? Entonces, usted la palabra nación la puede encontrar en textos de la Edad Antigua.
esa palabra usted la encuentra y se remite, digamos, a lo que la palabra que sigue siendo activa como palabra hoy, que es el lugar de procedencia o del nacimiento de las personas. Eso, esa es la nación que ustedes van a encontrar allá. Y no va a tener la carga simbólica y representativa que tiene para nosotros a partir de la modernidad, especialmente la edad contemporánea, la palabra nación. Bien, entonces, nación, nacionalidad, nacionalismo. Arranco eliminando una de las tres, nacionalidad. Nacionalidad no es un concepto como tal. Nacionalidad es un término, es decir, no tiene la carga simbólica. ¿Qué es la nacionalidad? Es la adscripción racional que hacen los sujetos de pertenencia a una nación. ¿Listo? Usted tiene una nacionalidad colombiana por el hecho de haber nacido allí y porque sus padres racionalmente eligieron ser colombianos o irracionalmente realmente, ser colombianos y permanecer en Colombia, tener hijos en Colombia, registrarlos en Colombia, sacarles la identidad colombiana, hacer todo el proceso para ser un ciudadano de la nación colombiana. Esa es una adscripción racional. Usted en la vida puede tener varias naciones. Hay naciones que prohíben tener varias nacionalidades. Ese es el caso de la nación alemana. Usted es alemán y punto. Usted no es alemán y colombiano. Cuando usted recibe la nacionalidad alemana, usted renuncia a las otras nacionalidades. Usted en el caso de Colombia puede tener varias nacionalidades. Hay algunos países que les ponen límites, ¿cierto? Entonces usted puede ser colombo mexicano, colombo estadounidense, ¿cierto? Entonces ahí usted dice, yo soy colombiano, pero también quiero recibir la nacionalidad estadounidense, como sucede tantas veces. Listo, eso es normal. Hay una adscripción racional. Usted racionalmente dijo, yo quiero ser estadounidense, yo quiero ser mexicano, listo, yo quiero ser español. Hasta ahí, normal. Listo, usted puede renunciar a la nacionalidad. La nacionalidad es uno de los derechos humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a una nacionalidad. De la misma manera que usted racionalmente se adscribe a ella, usted racionalmente puede renunciar a ella. Y casos ha habido de gente que dice, yo renuncio a ser colombiano, yo renuncio a ser alemán, yo renuncio a esta. Listo, pero como derecho usted tiene derecho a esa nacionalidad. Ya, ese concepto hasta ahí. Bien. O concepto no término. Bueno, este video se va a ver interrumpido y voy a ver si luego soy capaz de editarlo y montarlo junto, porque mi celular pone una restricción por cuestiones de memoria. Entonces solo son 20 minutos, 21 minutos que puedo grabar y ya voy en 13. Entonces se va a ir interrumpido. Voy a ver si los logro juntar o si no, los monto 1, 2, 3 o A, B, C. Listo. Continúo ahora sí. Nación como concepto. Como concepto, recuerden, las palabras tienen tiempo y espacio, y como concepto aún más. Tienen más tiempo, más espacio, y los conceptos en nuestro campo son historiables, es decir, responden a un proceso histórico. Cuando hablamos de nación, entonces hablamos de un concepto, es decir, es una racionalización. O sea, eso no es un sentimiento, no me lo confundan, nada. Eso es una cuestión racional creada por seres humanos, no cualquier ser humano, normalmente son intelectuales los que crean, fueron los intelectuales o sí, hombres de ideas que crearon este concepto. Entonces es una creación artificial, es decir, la nación no existe. La nación es una abstracción, es una creación humana, es artificial. Bien, históricamente, si han leído los textos, especialmente si han leído a Benedict Anderson, la nación como concepto surge más o menos en el siglo XVI, empieza a construirse, empieza la génesis del concepto, no la solidificación del concepto, aunque yo no creo que el concepto aún sea muy sólido. Es un concepto, como es un concepto que explica un proceso histórico, es un concepto que cambia, es un concepto mutable. Entonces tenemos, aparecen en los primeros escritos esa idea de nación, esa génesis del concepto en algunos documentos históricos que encontramos a partir del siglo XVI.
y se extiende hasta el siglo XXI. Todavía estamos discutiendo de eso. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la nación en una época como la nuestra? Bien, entonces, ese concepto que digamos que logra ser más sólido hasta el siglo final, principios del siglo XIX en el caso europeo y también en el caso americano en la segunda mitad del XIX, ese concepto se solidifica y es solidificado, como les dije, por unos señores que se van a llamar nacionalistas. A esos nacionalistas, en el caso de América Latina, piénsense por favor en un Simón Bolívar, piénsense en un San Martín, listo. Esos se van a considerar nacionalistas, pero son sujetos, hombres de letras, además hombres de Estado, que le van a empezar a dar una carga simbólica y significativa a esa idea que ellos están creando de nación. Bien, entonces pongámosles nacionalistas número uno, porque hay varios tipos de nacionalistas. Entonces, primeros nacionalistas intelectuales que empiezan a crear y a preguntarse qué es la nación. Esa es una de las preguntas más recurrentes dentro de la construcción del Estado latinoamericano a principios del siglo XIX, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos estados demoliberales, ¿cierto? Bajo la idea de la república. Bien. Entonces ahí empiezan, bueno, pero entonces, ¿qué es la nación? Y es importante entender que la nación, porque la nación es en la que va a recaer la soberanía, ¿cierto? Y la nación, miren, tenemos un sujeto en la edad moderna, ¿cierto? En la edad de la monarquía, cuando surgen los primeros nacionalismos, el soberano es el rey, es decir, es una persona, es un sujeto, es alguien que usted ve, es alguien que está materializado, ¿cierto? Con la independencia después de la revolución y con toda la idea del liberalismo, la idea de la soberanía ya no va a recaer sobre un sujeto, es decir, sobre algo material, sino que va a recaer sobre una idea abstracta. Eso es importante. La nación no existe. La nación es un constructo de un pueblo, de unos seres humanos que están aportando allí. ¿Listo? Bien, como les digo entonces, en el caso europeo, surge alrededor del siglo XVI al siglo XIX, se solidifica el concepto creado por intelectuales. Van a haber muchos, ahorita les voy a mostrar algunos. En las diapositivas van a ver a Sieyès, que no los puse a leer, que es uno de los primeros que le meten pues como a esa idea de lo que es la nación. Está Renan, que sí lo leyeron y que considero sumamente importante, además es un documento sumamente bonito de finales del siglo XIX. Bien, y van a existir otros intelectuales allí haciendo eso, como les digo, nacionalistas de primer cuño. El concepto de nación es un concepto político, es un concepto social y es un concepto histórico. Usted cuando va a hablar de nación, al igual que como les decía también y les explicaba con modernidad, tenemos que decir desde dónde nos estamos parando, ¿cierto? Primero, desde qué disciplina nos estamos parando, ¿bien? Desde qué autor me estoy parando, desde qué autores. Entonces, por ejemplo, en nación, usted puede encontrar definiciones de nación desde la teoría política, lo puede hacer desde la historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Pero la historia intenta mirar diversas interpretaciones, ¿cierto? Hay interpretaciones sociales de lo que es la nación y digamos que en ese sentido, cuando se lo está hablando desde lo social y desde lo cultural, la nación se acerca más al concepto de nacionalismo. ¿Listo? Desde ahí. Digamos que le hace más coqueteos. Bien, y hay también una explicación que es la que veremos más adelante, que es la antropológica, que es la que da el señor Benedict Anderson, histórico-antropológica, para que quede más claro. Bien, la nación, ojo, es una representación, creo que ya lo venía dicho, ¿cierto? Es una cuestión que no existe, que nos inventamos para explicar situaciones dadas, situaciones históricas dadas. Listo. Bueno, por ahí me quedo. Entonces, resumen. Nación, tenemos concepto racional, artificial, creado a partir del siglo XVI, que se consolida sobre todo con la Revolución Francesa y el siglo XIX. Ese es el concepto de nación. Ahora, o no es el concepto, es una explicación de cómo se forma el concepto. Paso al siguiente concepto, nacionalismo. Y aquí paro porque ya el celular va a caducar la memoria, entonces bajo el video y ahorita continúo.